presencia de absceso pulmonar. De igual manera, una lesión micótica, también un aspergiloma que se infecta, puede ser considerado como un absceso pulmonar. Y a nivel de la parte parasitaria, un quiste hidatídico pulmonar complicado, ¿no? En otras palabras, que se infecta, también puede ser considerado como un absceso pulmonar, ¿no? Y bueno, los tumores que hacen necrosis y que finalmente pueden generar también presencia de pus en esas cavidades necrosadas por una lesión pulmonar, puede ser considerado como un absceso pulmonar. Entonces, ahí tenemos las causas probables. De acuerdo a la etiopatogenia, podemos ver uno o varios focos neumónicos localizando gérmenes necrotizantes a esos niveles, ¿no? Entonces, la ocupación alveolar por el exudado inflamatorio es reemplazado por áreas de necrosis y de destrucción de células alveolares, ¿no? Confluyendo en focos de necrosis, formando pus, rodeados por una área inflamatoria neumónica. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las causas también de un absceso pulmonar. Y lo que les señalaba, ¿no? La broncoaspiración es uno de los mecanismos por los cuales se presentan los abscesos pulmonares. Entonces aquí vamos a ver una flora polimicrobiana con anaerobios, ¿no? En este proceso intervienen factores predisponentes tales como los trastornos de conciencia, convulsiones en pacientes tequiados, por ejemplo, ¿no? En pacientes con trastornos de la deglución, el alcoholismo, etcétera. Entonces, los antecedentes van a ser importantes para que nos ayuden a determinar si es un absceso pulmonar o no. El segundo mecanismo corresponde a la evolución de una neumonía, efectivamente, por gérmenes como el estafilococo. Y bueno, la otra causa para la presencia de abscesos pulmonares también es la diseminación hematógena, ¿no? Por gérmenes provenientes de focos primarios a distancia, como en el abdomen, la pelvis o la piel, ¿no? Son caracterizados por los abscesos múltiples y de pequeño tamaño muchas veces. Estos focos de absceso pulmonar múltiples muchas veces vienen de abdomen cuando son pequeños, ¿no? Y bueno, la localización pues dependerá del mecanismo de origen, efectivamente, ¿no? Dónde se ha realizado la broncoaspiración, si ha sido abdominal será más en las bases de los pulmones, si son posteriores, trastornos de conciencia también serán en los segmentos posteriores, ¿no? Etcétera, ¿no? Y acá hay claramente también una indicación. Cuando vemos un absceso en el lóbulo medio de la língula, en el lado izquierdo, o en el lado derecho, ¿no? Se debe sospechar de un fenómeno obstructivo localizado. Entonces, si en el lado derecho hay obstrucción en el lóbulo medio, entonces uno puede sospechar que podría haber un proceso obstructivo tumoral. Igual cuando hay un absceso localizado en la língula, o sea, en el lado izquierdo, en el lóbulo superior, podemos sospechar de un proceso obstructivo localizado. Bueno, la clasificación de los abscesos pulmonares pueden ser abscesos primarios, que estos pueden ser aspirativos o posneumonía, y abscesos secundarios, que deben a focos extratorácicos. En este caso, igual, la sintomatología está asociada a broncorrea, generalmente es fétida esta secreción, puede haber vómica purulenta, dolor pleurítico, hemoptisis. El interrogatorio puede revelar información que oriente hacia la causa del absceso. Y el absceso puede extenderse hacia la pleura. Efectivamente, el absceso cuando se extiende hacia la pleura, ¿no? Puede darse una formación de empiema debido a la fístula broncopleural. Los rayos X van a mostrar procesos cavitados o con cavidades, con niveles hidroaéreos, ¿no? Y obviamente que muchas veces estos niveles se van a desplazar con los cambios posturales, engrosamiento de la pared, y esto se puede corroborar con una tomografía. El tratamiento es igual antibiótico, drenaje de los abscesos, a veces por punción, a veces por cirugía también. Los antibióticos se elegirán según la sospecha de la evidencia microbiológica o por cultivo,
Y obviamente, como vuelvo a señalar acá, el tratamiento no será menor de 6 semanas, ¿no? Entonces, el tratamiento es 8 semanas, 10 semanas, ¿no? Y obviamente el drenaje se dará a través del árbol bronquial, ya sea por drenaje postural, por fibrobroncoscopía o con la parte quirúrgica de ser necesario, ¿no? Entonces, sí, efectivamente algunos de estos casos son candidatos a cirugía pulmonar si no cede la infección o la hemoptisis, ¿no? Claro, cuando hay datidosis y hay focos ya de colección de membranas, eso no va a salir por más antibiótico que le demos y sí o sí vamos a tener que operar, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Se considera que el drenaje percutáneo será necesario en el 10% de casos y la cirugía en un 5% de casos. Sí, efectivamente no hay mucha frecuencia de cirugía por absceso pulmonar, pero cuando es necesario, pues se tiene que realizar una intervención. Tenemos, por ejemplo, una colección, en la parte intermedia, en mi tórax derecho, vemos acá la colección, es una imagen hidroaérea, que luego de haber sido drenado, pues muchas veces con la presencia de antibiótico terapia podría mejorar. Pero si hay fuga o hay más fiebre o aumenta, la secreción no disminuye, etcétera, podemos requerir una intervención. En este caso podría ser una lobectomía inferior, ¿no? Una lobectomía inferior derecha. Entonces, esto es lo que corresponde a esta primera parte de infecciosas. Eh, el otro tema que nos tocaría realizar en infecciosas precisamente es hidatidosis pulmonar y podemos también tocar lo que corresponde a tuberculosis, ¿no? Muy bien, hasta acá más o menos estamos nivelados con el otro grupo, quedado en lo mismo. Aquí veamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Cuántos alumnos somos en el curso? Doctor, 46, doctor. Y estamos en la mitad. ¿No podían? ¿Qué te dijeron? No, doctor, nadie me dijo que tendría algún curso. Parece que está demorando en ingresar, doctor. Mm. Lo digo por el tema de seguir avanzando, porque si vamos a seguir avanzando, de repente se perjudican varios, ¿no? Se está grabando la clase, doctor. Vamos a pasarle a mis compañeros. Ujú. Sí, doctor. Ya estaremos avanzando entonces, algo más, ¿sí? A ver, cuando hablamos de patología infecciosa podemos tocar también las hidatidosis pulmonares. Las hidatidosis pulmonares se pueden dar como una causa infecciosa de un parásito que ustedes ya saben, que se da por la Taenia echinococcus, ¿no? La hidatidosis es sinónimo de equinococosis, enfermedad hidatídica, quiste hidatídico, etcétera, ¿no? Se da por una parasitosis animal transmitida accidentalmente al hombre dentro del ciclo de la zoonosis. Esta zoonosis se debe al parasitismo de la larva Taenia echinococcus y bueno, y sus clases, porque tiene varias familias, ¿no? Dicha larva adopta la forma de una vesícula esferoide, conocida con el nombre de hidátide, y aquí vemos que esta Taenia echinococcus es un platelminto, es un céstodo, pertenece a la familia de las tenias, el género es Echinococcus, las especies tenemos el granulosus, que se evidencia en 1782 por Goss, es el agente más importante, la Echinococcus granulosa, ¿no? Cuando esta patología se siente en los pulmones, se denomina hidatidosis pulmonar, ¿no? Entonces, cuando adopta forma adulta, esta tenia es hermafrodita, habita en el intestino de algunos mamíferos carnívoros, especialmente en el perro,
Y bueno, existen varias especies, como decíamos, la Echinococcus granulosus, que es la más frecuente en nuestro medio, que es la Echinococcus hidatídica, la Echinococcus o el Echinococcus multilocularis, que es una Echinococcus alveolar, que es más pequeña, la Echinococcus patagonicus, la Boyeli oligartus. Acá, por lo menos en Perú, lo que hemos encontrado es granulosus, patagonicus, en algunos casos multilocularis también. Boyeli oligartus, poco frecuentes, más en África, en la India, otras regiones, ¿no? Entonces, la Taenia Echinococcus granulosus tiene esta longitud, varía entre 3 a 6 milímetros, ¿no? La última porción del cuerpo grávido contiene entre 500 a 800 huevos. Estos huevos se expulsan por las materias fecales del perro, contaminando el suelo, de donde son adquiridos por los huéspedes intermediarios y accidentalmente por el hombre. La forma larvaria es embrionaria. El huevo ingerido llega a la primera porción del intestino delgado, donde aquí se libera el embrión hexacanto, el cual con sus 6 ganchos se abre camino a través de la pared intestinal en procura de los vasos sanguíneos de la vena porta, y luego va por las suprahepáticas hacia la parte pulmonar, ¿no? Entonces ese ciclo muchas veces ya es muy conocido en parasitosis cuando ustedes han llevado, ¿no? Entonces es importante conocer no solamente la configuración estructural de la tenia, sino también de la hidátide, ¿no? Entonces una larva hidátide con área hidatídica, con lo que son los embriones, con el excólex, ¿no? Entonces acá habrá la larva hidátide, vive en el hígado de los pulmones, de la oveja, del vacuno, del cerdo, del hombre, ¿no? Entonces una vez que la circulación y el embrión está transportado pasivamente hasta el hígado, es un primer filtro, y si lo franquea, llega a través de las venas suprahepáticas, como decíamos, estas a la vena cava inferior y luego al corazón derecho. Del corazón derecho pasará al árbol arterial pulmonar, por la arteria pulmonar, y ahí se diseminará a nivel pulmonar, ¿no? Y aparecerán los primeros quistes hidatídicos a nivel pulmonar. Especialmente el embrión hexacanto puede llegar hasta el corazón izquierdo también. Hemos operado en otros casos con quistes interventriculares, ¿no? Particularmente yo tengo un caso interventricular, ¿no? Y bueno, esta presencia de los quistes no solo pueden ser en cámaras cardíacas, pulmonares, también puede haber en la parte intestinal, abdominal, tejido celular subcutáneo, dependiendo de dónde se disemine, ¿no? Y del estado de inmunidad del paciente también. Entonces, el desarrollo de la hidátide es lento, al cabo de 5 meses puede medir alrededor de 0.5 centímetros de diámetro. Se dice que crece más o menos 1 milímetro por mes, 1 centímetro al año, ¿no? A su alrededor el órgano parasitado reacciona formando una envoltura de tejido llamada adventicia, ¿no? Y el desarrollo de las larvas en algunas circunstancias llega a tener hasta 15 o más centímetros, ¿no? De diámetro. Entonces, sí, pueden haber quistes pequeños, medianos, gigantes, ¿no? Y ese es el ciclo que habíamos hablado, desde los intestinos a la parte hepática, luego por las venas suprahepáticas a la cava inferior, al corazón derecho, vena cava inferior, y luego podría ir a la parte pulmonar por la arteria pulmonar, ¿no? Y bueno, si va al corazón izquierdo, por supuesto habrá diseminación hacia el resto de órganos. Entonces, es posible que esta diseminación se pueda dar hacia el resto de órganos también del cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos más del ciclo que estamos conversando. Entonces, si vemos desde donde querramos empezar, ¿no? Animales vacunos o reses con quistes, el perro ingiere vísceras. Es importante que el perro no ingiera vísceras, acá hay hígado, pulmones, el perro come. Luego este embrión llegará a tener larvas que finalmente y consumen otros animales, los niños que juegan con los perros.
¿no? Puede haber y luego un huésped intermediario también, como podrían ser los mismos, las mismas ovejas, cerdos del hombre, ¿no? Que finalmente puede desarrollar hidatidosis hepática pulmonar. Acá tenemos la representación esquemática de una hidátide, ¿no? Hay diversos componentes: el líquido hidatídico, la arenilla hidatídica, la vesícula hija, la adventicia que vemos en el hígado, como la adventicia, y lo de adentro es la hidátide, el excolex, que la cabeza mide 163 micras, medio milímetro acá vemos la presencia de vesículas prolíferas, ¿no? Etcétera. Bueno, básicamente este sería un poco lo relacionado al ciclo, ¿no? Entonces la clínica en lo que es hidatidosis pulmonar puede haber, el dolor a veces es mínimo, no se siente mucho la molestia, por eso que a veces el paciente ya llega cuando el quiste está muy grande o cuando sea complicado, ¿no? Puede haber un discreto dolor torácico, disnea moderada, tos seca, a veces hemoptisis. Cuando hay tos seca o secreción de vómica o hemoptisis, ya indica que el cuadro podría estar infectando, complicándose, ¿no? Cuando hay presencia de vómica, pues la salida de este líquido transparente, cristal de roca, o con presencia de membranas tipo tela de huevo, te señala el paciente, ya estamos hablando que ha vomitado y que empieza a haber quistes complicados, ¿no? Entonces, esas complicaciones no solamente podrían generar una hemoptisis, sino también abscesos pulmonares, tos productiva, fiebre, ¿no? En los niños da lugar a un cuadro de desnutrición que se llama hidatidismo, ¿no? Los neumotórax, piotórax, complicaciones extratorácicas, biliftisis, cuando hay una comunicación entre el quiste del pulmón y hay un quiste hepático, es un quiste grande que muchas veces complica también al árbol bronquial y al árbol hepático, ¿no? Y habrá biliftisis, el paciente tose con una secreción purulenta, verdosa, amarillenta, ¿no? Ya hemos tenido casos, ¿no? En las imágenes radiográficas vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el signo del mango, el signo del camalote, en el B, ¿no? La membrana sobrenada sobre el líquido hidatídico, el neumoquiste perivesicular, cuando se ve que un quiste se puede estar complicando, ese es un neumoquiste. Luego en la D vamos a ver el signo del doble arco, ¿no? El superior corresponde a la adventicia y el inferior a la hidátide, ¿no? En la E vemos el signo del doble círculo, ¿no? El doble sol. Se evacúa totalmente muchas veces el contenido líquido, ¿no? Y el círculo externo corresponde a la adventicia y el interno a la hidátide insuflada. Y el otro signo es el signo del pañuelo, la F, ¿no? Donde habrá una hidátide arrollada en el fondo de la cavidad adventicial y toda la membrana está como si fuera un pañuelo apiñado, ¿no? Signo del pañuelo. Varios signos radiográficos que ustedes pueden tener para determinar y diagnosticar hidatidosis. A nivel de laboratorio, los más sensibles y los más específicos llegan a ser los estudios de Western blot, ¿no? Luego está el ISAR, Coquinto, que bueno, el IDATES, que puede servir también, pero el más frecuente es el Western blot. Obviamente los estudios ecográficos para diagnosticar hidatidosis hepática son importantes. Si vemos una placa pulmonar con presencia de quiste hidatídico, también es obligatorio realizar una ecografía abdominal al paciente para descartar una hidatidosis hepática. Aquí vemos un quiste hidatídico en el lóbulo inferior izquierdo, circular, fíjense, de bordes homogéneos por lo general. Aquí tenemos dos quistes, ¿no? Un quiste basal derecho, un quiste apical izquierdo, que compromete prácticamente 2/3 inferiores del hemitórax derecho y la mitad del hemitórax izquierdo en la parte superior, ¿no? Ya tenemos múltiples quistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Es una lesión multiquística, ¿no? Eso ya con imágenes tomográficas. En las imágenes tomográficas siempre vemos un borde un poco más regular, un contenido homogéneo y también se pueden ver las membranas, ¿no? Entonces aquí el quiste, el tratamiento quirúrgico dependerá de la ubicación, del tamaño. Se dice que los quistes menores a 4 centímetros pueden no ser operados, sino recibir solamente antiparasitarios.
y esperar unos meses a ver si va disminuyendo el tamaño. Quistes mayores a 4 centímetros ya necesitan ser operados. Entonces, consideraremos quistes pequeños hasta 4 centímetros, quistes medianos hasta 8 centímetros de diámetro, grandes hasta 12 centímetros de diámetro y gigantes mayores a 12 centímetros de diámetro. Si hablamos de por cantidad, podemos ver quistes únicos, quistes múltiples, ¿no? Y ya mayores a 3, 4 quistes serían quistes diseminados, ¿no? La ubicación puede ser unipulmonar, bipulmonar. De acuerdo a la complicación, pueden ser quistes complicados y no complicados, o sea, si ya se rompieron o no se rompieron, ¿no? El tiempo de complicación puede ser hasta 7 días a más de 7 días. Y las variantes del paciente dependerán, ¿no? Del sexo, edad, embarazo, estado general, la anemia, si hay hemoptisis o no. Los órganos comprometidos, además de ello, pueden ser hígado, vaso, riñón, cerebro, etcétera, ¿no? Abdomen. El tratamiento al principio es sintomático, igual antibiótico, drenaje postural, antitusígenos, ¿no? Para evitar muchas veces el sangrado, una tos. Y luego de la intervención, utilizar el albendazol, ¿no? El albendazol es un tratamiento antiparasitario. Se puede utilizar 400 miligramos en la mañana y 400 en la noche, por hasta 3 a 6 meses inclusive, ¿no? Por lo general, si el quiste no se ha complicado, todavía no iniciamos antiparasitarios. Luego de la cirugía, sí, podemos utilizar antiparasitarios, ¿no? Es lo contrario en el hígado. En el hígado sí pueden usar antiparasitarios, en cambio en el pulmón no. Porque el pulmón, cuando tiene quistes no complicados y utilizamos antiparasitarios, se pueden complicar y afectar el parénquima, ¿no? Hay diversas técnicas que se han descrito, ¿no? en este tratamiento. Esas técnicas las vamos a ver en la próxima clase. Nos vamos a quedar acá en técnicas quirúrgicas, ¿ya? Y lo siguiente va a ser conversar de todo lo que corresponde a la parte quirúrgica, que no es mucho. Vamos a ver que esté la mayoría de los compañeros la próxima clase para que podamos describir. Son técnicas bien conocidas y bueno, también un caso que nosotros presentamos en China sobre la secuencia y la caracterización de los quistes en nuestra región, ¿no? O en el país. Bueno, muchachos, hasta acá vamos a llegar ahora. No sé si tienen alguna pregunta sobre hidatidosis pulmonar. Doctor, da una pregunta. Bueno, en realidad, pues la hidatidosis pulmonar, como ven, no solamente hay que pensar en el pulmón, ¿no? Cuando ya vemos una lesión parasitaria pulmonar, hay que ir pensando en hígado, abdomen, y van a ver que hay casos inclusive intracardíacos, ¿no? Hemos tenido casos de trombosis arterial por hidatidosis pulmonar. La cantidad de quistes que se pueden presentar como si fuera una quinoa graneada, igualito en las arterias femorales, ¿no? Entonces, en realidad sí es un patógeno bastante importante cuando tenemos que ver parasitosis, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta acá vamos a llegar ahora en la clase. ¿Cuándo ustedes están decidiendo vuestro examen? Doctor, buenos días. Doctor, estamos pensando para el día jueves. Jueves. ¿Y hasta cuándo hay para entrar las notas? En cursos integrados como cirugía y medicina interna, doctor, no hay una fecha exacta. No hay fechas para entregar primero o segundo aporte. Al final ya se suman las notas ya al final del semestre. Como son integradas, No. son 4 cursos en uno. Sí, así es, doctor. No, sí, en este caso no hay mucho problema con los tiempos, ¿no? Sí, doctor, no hay problema. El semestre, ¿hasta cuándo está programado más o menos? ¿O hasta fin de año? ¿Hasta diciembre? Diciembre, doctor. La fecha exacta lo tendría que buscar. Sí, pero diciembre. Ya, pues listo, no hay problema.
Quedamos Eh, haciendo. entonces, doctor, en la clase haríamos de 2 a 4, terminaríamos el siguiente jueves. Claro, la siguiente, O, recién pues lo terminamos. o podemos terminarlo antes, doctor, quedar un día martes o algo así para dar el jueves. ¿Se Ahora con puede? ideativos más. Lo que pasa es que el primer parcial va a ser hasta la parte de bronquiectasias, todo eso, ¿no? Ujú. O Ujú. hacer el jueves, doctor, y dar el domingo, examen el domingo. Esa sería una opción, doctor, ya que vamos a terminar el jueves. Mm, Podría ser, pero el tema es que, bueno, vuestros compañeros, por ejemplo, van a dar el día de mañana, ¿no? El Sí, día de domingo, perdón. sí, doctor, pero como no habíamos terminado el temario aún. No, lo que pasa es que con ellos estamos iguales, o sea, estamos hasta la parte de... Ah, Claro, si damos el día domingo, damos más hidatidosis pulmonar. ya, doctor. Entonces, si damos el jueves es hasta ahora, hasta lo que hemos avanzado hoy día, Claro, hasta bronquiectasias, hasta empiema, ¿no? hasta en PM. Y ya, doctor, entonces le comunico la fecha, voy a conversar con mis compañeros para Ya, dar. Ya, doctor, entonces si es hasta hoy sería hasta en PM, hasta. Ya, listo, doctor. el Doctor, acceso disculpe, pulmonar. las diapositivas no podría pasar, por favor. No tenemos. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Qué diapositivas les falta? Todas, doctor. A ver, voy a ver. Por favor.